Avilés es un concejo del Principado de Asturias situado en el centro de la costa asturiana. En él se encuentra el primer puerto pesquero de la región y el segundo en importancia comercial. En diciembre de 2008, el Principado de Asturias, junto con el Ayuntamiento de Avilés, constituye la sociedad Avilés Isla de la Innovación, para desarrollar urbanísticamente un área de 575.000 metros cuadrados situados en ambas márgenes de su ría, con el fin de recuperar su vocación marinera tradicional. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, a finales del 2010 y dentro de las 7ª Jornadas de Espacio de Creación Contemporánea, se celebró el primer encuentro internacional sobre patrimonio funerario que contó con renombradas personalidades pertenecientes a dicho ámbito. Entre ellas pudimos entrevistar a Carmen Bermejo, directora del encuentro, María Luisa Diz Aguirre, presidenta de la Asociación de Cementerios Significativos de Europa, y a Mauro Felicori, director del área de cultura del Ayuntamiento de Bolonia. La inauguración estuvo a cargo de la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela Díaz. Yo lo primero es saludaros, daros la bienvenida a la ciudad, a los que no sois de Avilés, por supuesto, desearos que tengamos, porque esto es un trabajo colectivo, que tengamos un extraordinario resultado de las jornadas. Os puedo asegurar que en las 7 ediciones anteriores hemos buscado, hemos investigado, hemos reflexionado y nos han servido todas y cada una de las jornadas que hemos hecho a seguir profundizando en este proyecto de ciudad que nos tiene totalmente entusiasmados. Pero también el 15 de septiembre presentábamos en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés el plan director de los cementerios municipales de Avilés, de La Carriona y el de Valliñeiro. Teníamos ya la oportunidad de conocer elementos que vais a profundizar sin duda en mano de Carmen y de todas las personas que van a intervenir. Os deseo, como decía al principio, y ya doy paso y doy por inauguradas las jornadas a las personas expertas en esta materia, os deseo un trabajo fructífero. Estoy segura que así va a ser, no tengo ninguna duda, como han sido las ediciones anteriores, pero también quisiera transmitiros que quiero que estéis muy a gusto en la ciudad de Avilés, que es una ciudad, las personas que venís de afuera, con historia, depositaria de un importante legado cultural y fundamentalmente una ciudad amable con los que nos visitan y nos visitáis. Nada más, muchísimas gracias por la atención. Doy ya por inaugurada lo que son las jornadas y os dejo con los expertos, con Carmen y con Mauro. Gracias. Yo intentaré a lo largo de estos días, junto con los magníficos especialistas que me acompañan, que al final ustedes puedan ir al cementerio sin dolor y vayan a observar una ciudad que es maravillosa y que en ocasiones alberga mucho más historia y mucho más patrimonio que la ciudad que ustedes mismos están habitando. Deseo agradecer evidentemente a la alcaldesa y ayuntamiento de Avilés que haya apostado por esto. No es fácil que una persona aparezca con un proyecto sobre cementerios y que le digan que sí y que le digan creyendo en lo que está haciendo. Y uno se siente arropado y se siente muy bien acompañado, máxime cuando veo la sala llena de personas que por lo menos comparten la curiosidad por el cementerio. La profesora Carmen Bermejo, al frente del Plan Director de los Cementerios Municipales de Avilés, manifestó que el objetivo de estas jornadas era lograr que los que acudan a los cementerios lo hagan sin dolor, por el deseo de conocer una parte fundamental de la historia del arte. El mayor problema con el que nos encontramos en la actualidad, a mi modo de ver, es que el cementerio cada vez está más dentro de la ciudad de los vivos y la construcción se acerca a sus muros y supone que ese terreno es un terreno goloso para poder construir. Por otro lado está la defensa de esa memoria. Entramos en una dualidad. ¿Qué hacemos? ¿Ocupamos ese terreno donde están nuestros antepasados o lo preservamos? Al mismo tiempo, vivimos en una sociedad que negamos la muerte cuando es un destino común. Si existe muerte es porque vivimos. Ese es el único motivo.
Pero si reflexionamos un poco, cada vez queremos ser más jóvenes a pesar de nuestra edad. Cuando nos jubilamos marchamos a un lugar lejano, si el abuelo enferma de ese lugar lejano donde está disfrutando de vacaciones se va a un hospital, cuando sale del hospital va al geriátrico, del geriátrico al tanatorio y del tanatorio al cementerio cuando no se quema. Eso significa que negamos una realidad que es la muerte y eso supone el peligro mismo del cementerio. Pero en el cementerio se conserva el pasado histórico de la ciudad concentrado en muy pocos metros y si perdemos esa memoria y perdemos nuestros antepasados, perdemos nuestra propia historia. Luego las jornadas lo que pretenden es concienciar que volver al cementerio no es solo pasear entre tumbas, es recuperar la historia que estamos viviendo de espaldas a ella. Hemos visto en la jornada mucha gente joven, está bastante llena de personas muy jóvenes. ¿Qué interés tienen ellos? ¿Por qué acuden aquí? Con jornadas como esta es como recuperar parte de esa historia que culturalmente se les está negando dentro de un deseo de protección, que es lógico en el caso de los padres. Y su propia curiosidad son los que les trae aquí para aprender lo que otros aprendimos de manera habitual, por costumbre familiar, ¿no? Hemos mantenido una tradición que ahora desaparece y ellos pretenden recuperar, en este caso a través de jornadas como la que estamos celebrando ahora. ¿Es muy distinta la versión de Oriente a Occidente en cuanto al trato de los difuntos? Pienso que todos tenemos en común una cosa, que es el respeto absoluto. Otro hecho es cómo manifestamos ese respeto, y ahí es donde nos diferenciamos, evidentemente también con una cuestión religiosa, pero tenemos muchos más elementos en común de los que pensábamos, y nosotros estamos ahora incorporando de ellos un poco el acercamiento a la naturaleza. Ya no es ese recinto frío, lleno de mármol, sino acabamos de ver jardines de la memoria, jardines para esparcer, jardines de los olores, y yo creo que ahí nos estamos acercando un poco a su visión de la cercanía del hombre hacia la naturaleza. En Asturias hay una gran preocupación por los difuntos. ¿Cómo lo ve aquí? Porque cada ciudad también de nuestro país es un mundo, ¿no? Vivimos la muerte más hacia adentro, muchísimo más hacia adentro que el resto del país. No en vano somos del norte y solemos ser más reservados en cuanto a la emoción. No obstante, sí que son recintos muy cuidados, a diferencia de otros lugares de España, son recintos que están muy cuidados por las familias. En otros casos suele ser recintos que tienen una peor conservación, pues bien porque el monumento es demasiado grande y no se puede sostener económicamente o porque la familia tiene otros intereses. En el caso de Asturias no manifestamos tanto el dolor, no somos tan expresivos, pero sí es cierto que manifestamos el dolor de manera cotidiana preservando los monumentos que hay. Y pienso que sí hay interés, y lo está demostrando el éxito de las jornadas con los que no contábamos, o al menos yo no pensé que iba a ser de esta manera. Tenéis relación con varios países europeos, he visto que en las jornadas ha incorporado Italia y en más países. ¿Cómo ven ellos cuando vienen a España lo que pasa aquí con nuestra muerte? No muy diferente a la de ellos, nuestras conversaciones están llegando a conclusiones muy similares. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Italia se enfrenta a un nivel patrimonial altísimo, pero les pasa con la ciudad de los vivos. Porcentualmente, si comparamos Roma con cualquier ciudad española, su nivel, el sustrato histórico que tienen es inabarcable, y sus cementerios sucede lo mismo. Y todos contemplamos al mismo tiempo, da igual la ciudad que seamos, que debemos caminar en la misma dirección y adoptar medidas que nos permitan preservar, pero no impedir que podamos convivir con la vida diaria, y eso es un problema que hay que solucionar. En este momento, las personas que no tienen dinero, ¿quién se ocupa de ellas? El ayuntamiento. Existen enterramientos para los pobres, ya antes se llamaba pobres de solemnidad, y tiene reservado una serie de nichos para las personas que no han podido sufragar o que no tiene familia que le entierre. Yo creo que la gestión del cementerio, que la propiedad del cementerio sea municipal, no es mala, muy al contrario, porque es un servicio público. No se le puede negar a nadie por una cuestión de privacidad el derecho a enterrarse. Y nosotros somos una sociedad que atiende a las necesidades sociales y eso es bueno. El hecho de ser un país católico tiene que ver mucho cómo hemos llevado nuestros cementerios y las cuestiones funerarias. Pues sin duda, porque aun siendo recintos municipales, todos fueron consagrados. ¿Uno ya especifica exactamente qué quiere que ocurra después de su muerte? Sí,
acompañado de una palabra que me parece terrible: no quiero dar guerra. Y eso significa mucho. No, las personas fallecen hoy en día con una preocupación que es la de no molestar a la familia, y considera que gestionar toda la parafernalia de la muerte puede ser algo incómodo. Entonces, si me incineras y tiras mis cenizas en una montaña, ya te despreocupas de mí. Y creo que asumir eso es pensar que cuando tú inhumas a alguien y le creas un pequeño monumento, estás generando un lugar donde tienen que rendirte culto de manera obligatoria, cuando en realidad deberíamos ir de forma natural. Yo sinceramente creo que no llegaremos a un momento de crisis. El cementerio pienso que va a seguir existiendo. No todos ansían pasar por este mundo sin que quede nada, con sus cenizas en la montaña, aunque sea guardar la urna. Hay muchas personas que sí lo desean. No creo en esa posibilidad de que el cementerio deje de existir. Quizá me esté negando a una realidad, y mi amor por estos espacios me hace no ver la realidad. Es posible, no lo sé, pero sinceramente creo que el hombre siempre va a necesitar tener una referencia de los suyos, y aunque solo sea uno y no 20 de la familia, siempre existirá ese uno. ¿Alguna tumba te ha impresionado? ¿Alguna lápida, una inscripción, un epitafio? Para mí no se puede comparar nada el ángel que está sobre los muros del cementerio de Comillas, en Cantabria. No se puede comparar con nada. Ese ángel defensor de los muertos no tiene otro equiparable. Mi experiencia estética. Y otra que es emotiva y estética ha sido visitar el cementerio de Venecia, que es una isla, y en la que te trasladas en vaporetto. Y me trasladé un 15 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando casi no había luz, y me fui camino de los muertos. Y eso es hacer el viaje de Caronte, la barca de Caronte, casi sin saber si vas a regresar. Y son las dos mejores experiencias que he tenido. Yo creo que debemos recuperar algo que era básico antes. Es que toda obra funeraria iba acompañada de un proyecto arquitectónico hecho por un profesional o por un escultor. Y eso en muchos sitios se ha perdido y hay que recuperarlo. Por ejemplo, en Finisterre está César Portela, que ha hecho un magnífico cementerio. Lo que ocurre es que no suele ser muy bien recibido por el público en general. Le cuesta admitir la arquitectura moderna en un espacio que está tan cerca de la emoción. Tú puedes aceptar un centro comercial, o puedes aceptar una biblioteca, o un centro experimental, o un museo de una gran arquitectura. Ya en un espacio para la muerte a la gente no suele aceptarlo. Desde tu experiencia de estudiosa, además activista, en lo que representan los cementerios, ¿hacia dónde crees que vamos? No lo sé, yo lucho cada día por saber hacia dónde voy. Creo que la incineración nos va a ganar la partida y conservaremos alguna inhumación, poca, conservación de cenizas, y lo que nos queda es preservar lo que tenemos, como oro en paño. En el encuentro sobre la muerte, el arte fúnebre y la sociología de las ciudades, Mauro Felicori, director del cementerio de la Certosa en Bolonia, manifestó: la historia de la escultura contemporánea no se puede entender sin los cementerios. Las esculturas de los camposantos no son una muestra de arte menor. Ma questa cultura è finita, è una cultura che cala. Oggi abbiamo anche tante persone che... Los cementerios no existirán en el futuro. Hasta 1800, las personas deseaban tener bonitas tumbas y esculturas funerarias, pero hoy prácticamente nadie aspira a ser recordado más allá de la muerte. Con la difusión de las cremaciones, no solo no se construirán nuevos cementerios, sino que se hará más difícil mantenerlos históricos. Sarà difficile mantenere i cimiteri storici. Quindi la nostra proposta è quella di usare di nuovo i sepolcri. Por ello, la propuesta que hacemos es reutilizar los sepulcros históricos y así mantener la memoria del arte europeo. La memoria di una stagione breve ma magnifica dell'arte europea. Ma a Bologna abbiamo, grazie a questo riuso dei sepolcri... En Bolonia, a raíz de la reutilización de los sepulcros, se ha logrado recuperar muchos de ellos, más de 20 hasta el momento. Incluso se ha integrado obra contemporánea en dichos sepulcros.
contemporanea nel tessuto antico della Certosa. Già un artista italiano ha disegnato l'allestimento del Pantheon que es dedicado ai riti laici. De hecho, un afamado artista italiano ha diseñado una obra destinada a funerales laicos que ya no está ligada a un credo religioso específico, sino que permite que puedan existir tumbas y manifestaciones artísticas en el ámbito funerario más propias de la sociedad contemporánea. Delle nuove creazioni artistiche e che quindi questa tradizione antica continui anche nel contemporaneo. Esta nueva tendencia de poder llevar colgados con una joya a tus muertos, ¿cree que tiene futuro? Io penso di sì. I grandi pantheon di famiglia sono molto legati alla cultura dell'Ottocento, alla cultura dei nobili, che i nobili prima facevano le sepolture dentro le chiese con dei grandi altari. Los grandes panteones familiares estaban muy ligados a la cultura del siglo XIX y eran símbolo de la nobleza y del poder de la burguesía. Ma questa cultura è finita, quindi c'è anche più discrezione nella morte, anche per i ceti. Pero actualmente lo que predomina es la discreción y esto está cambiando radicalmente la cultura de la muerte. Persone che vogliono l'anonimato, non vogliono essere ricordate, ecco. Quindi sta cambiando radicalmente la cultura della morte. Acabamos casi prácticamente de empezar el siglo XXI. Vamos a darle 20 años. ¿Cómo se enterrarán? Io credo che ci saranno sempre più cinerari, spazi piccoli. Los espacios donde antes había un gran panteón familiar para 4 o 5 personas se convertirán en espacios que podrán albergar las cenizas de unas 80 incineraciones. Una famiglia di 4 o 5 persone, adesso stanno 80 urne di ceneri. Por tanto, las grandes extensiones de terreno que servían para las inhumaciones se convertirán en un futuro en parques y jardines para albergar las cenizas. Dei giardini, dei boschi, degli alberi, diventeranno dei parchi pubblici. María Luisa de Izaguirre Blanes, presidenta de la Asociación de Cementerios Significativos de Europa, ASCE, señaló la importancia de la Ruta Europea de Cementerios como una red que ofrece visitas guiadas con el objetivo de informar y hacer conscientes a los ciudadanos del importante patrimonio funerario que existe en toda Europa. Ahora, dejadme hablar de la ASCE, asociación que presido desde hace 3 años y que, bueno, que me gusta mucho. A ver, la ASCE, the Association of Significant Cemeteries in Europe, es una asociación sin ánimo de lucro con carácter europeísta que acoge a todas las organizaciones públicas y privadas que gestionan o conservan el patrimonio material e inmaterial de los cementerios. Fue fundada por 9 ciudades: Bolonia, Bergen, Estocolmo, Copenhague, Ljubljana, Barcelona, Turín y Génova. En los últimos años, desde entonces, la ASCE ha crecido muchísimo y se ha convertido en la asociación más grande de cementerios en Europa, con 118 miembros en 98 ciudades y 22 países. Por todo ello, y con la idea de aglutinar todos estos valores en un proyecto común, la ASCE durante el último año ha trabajado en un proyecto que, bajo el título La Ruta de los Cementerios Europeos, quiere dar a conocer ese rico patrimonio a través de una red de ciudades que, ofreciendo visitas guiadas en sus cementerios, informen a los ciudadanos sobre la importancia del patrimonio funerario europeo. Hoy la ruta está formada por 49 cementerios en 37 ciudades y 16 países. ¿Por qué creíamos que era necesario tener esta ruta? Bueno, era necesaria para diseminar el gran patrimonio funerario europeo, para mostrar los valores que han guiado a la construcción de Europa, como tolerancia y diálogo intercultural y religioso. Todo ello lo podemos encontrar en los cementerios. Promover el turismo cultural ofreciendo nuevos espacios. Promover la restauración del paisaje funerario. Incrementar el conocimiento de los ciudadanos y las instituciones sobre este patrimonio. Y sobre todo la ruta
tendrá un carácter pedagógico muy importante. Estos tres roscos, este rosco cubierto de 3 partes, son lo que gestiona la Ruta Europea de los Cementerios. La parte verde vemos la ASCE, que es la promotora y valedora del proyecto. En la parte azul tenemos indudablemente la propia ruta, con sus cementerios y con sus ciudades. Y la parte morada, que ponemos DMC, es gestión de destinos. Esto es un pool compuesto por 5 consultoras privadas. Es una iniciativa que ofrece un modelo innovador de gestión para promoción, dinamización y gestión de rutas temáticas basadas en el compromiso compartido. Es decir, lo público y lo privado comparten el compromiso. Esta gente se ocupa de buscarnos financiación, ellos buscan fondos, buscan sponsors privados y públicos, buscan las dos cosas, de tal manera que con el tiempo la ruta sea sostenible. Queremos que esta ruta se sostenga a sí mismo, si no, no tiene futuro. La ruta europea, si tiene que depender de las administraciones de las ciudades que las componen, es un tema que no llegará a ningún sitio. La ruta tiene que generar su propio producto y tiene que generar su propio ingreso. Y realmente estoy segura de que lo vamos a lograr. La sociedad también va evolucionando en esta trayectoria de la vida a la muerte como algo menos dramático. Yo creo que no. Yo creo que nuestra sociedad no se está acercando a una idea más dulce, a una idea más aceptable de la muerte. Nuestra sociedad ignora la muerte. Lo estamos viendo cada día. Si nosotros vamos a un entierro, no veremos niños. No veremos niños ni en el cementerio ni en el entierro. A los niños se les preserva. A los niños no se les deja despedirse del abuelo, cuando qué cosa más natural. Y por contra, los dejamos en casa viendo la televisión y viendo los muertos destripados de Irak. ¡Qué contrasentido! Algo tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. ¿Cambiará también la estructura del cementerio? Arquitectónicamente me refiero. Sí, el cementerio está cambiando. El cementerio está obligado a cambiar, pero por lo mismo que decía antes. Están cambiando las costumbres. La incineración está ganando pasos agigantados a la inhumación, con lo cual la necesidad de espacio en un cementerio es mucho menor. Pero en España tenemos un problema. No hay legislación sobre el destino de las cenizas. En este momento, las familias se llevan las cenizas y las expanden donde más les gusta. Así, nuestros lugares más emblemáticos están llenos de cenizas, como ha sido, por ejemplo, el Rocío. El Ayuntamiento de Almonte ha tenido que prohibir el tirar las cenizas, porque claro, es que aquello se convirtió en un cementerio. Después de las cenizas viene la corona de flores. ¿Qué tiene que pasar con los cementerios? Los cementerios se tienen que adecuar a la demanda de los ciudadanos. Tienen que adecuar sus cementerios y tienen que tener lugares para inhumar cenizas, para expander cenizas. Al final nos estamos jugando una cosa muy importante, que es el recuerdo y la memoria de las personas. Cuando la sociedad era religiosa al 100%, los cementerios eran religiosos al 100%. En ese momento, en España hay un aumento de la laicidad importante y también está en los cementerios. Ya no ponemos cruces, ya no ponemos santos, ya no ponemos vírgenes. Ahora en los cementerios recordamos la familia. Los cementerios siempre han sido el espejo de la ciudad que los construye y que los desarrolla. ¿Por qué se esconden los muertos en nuestro país? A ver, yo no tengo la respuesta, no la tengo. Yo puedo dar mi opinión personal. Yo creo que estamos viviendo una cultura de la eterna juventud. O sea, no podemos tener arrugas. O sea, la gente, cuando llegamos a cierta edad, nos tenemos que operar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegamos a la vejez. No nos gusta llevar a la vejez. ¿Qué es la antítesis de la eterna juventud? La muerte. ¿Qué hacemos? La borramos. No existe la muerte. La muerte existe en un momento puntual que no tenemos más remedio que aceptarla. Pero pensemos, en España se entierra a las 24 horas de la muerte de una persona. No tenemos tiempo casi ni de despedirnos. Y puedo atreverme a decir, porque lo vivo cada día, que si por las familias fuera y pudiéramos enterrar a las 12 horas, enterraríamos a las 12 horas. No queremos entrar ahí. Pero repito lo que he dicho antes, esto no es bueno para una sociedad. Tenemos que aceptar la muerte es parte de la vida. También hay un factor religioso importante. Cuando hay un factor religioso, hablamos de las culturas orientales, hay un factor religioso importante. Sin factor religioso y con laicismo, yo creo que es más difícil aceptar la muerte. El que cree en algo más. El que no cree, no sabemos lo que va a pasar. Esto yo creo que influye, son opiniones personales. No puedo hablar científicamente porque no es mi tema.
a los niños, si igual que les enseñamos muchas asignaturas que en mi época nos enseñaban, pues ahora quizá tendríamos que hacer algo para que estos niños entendieran desde el principio la muerte. Si me permites poner un ejemplo muy cortito, tuvimos en Barcelona una visita de unos niños de 8 años que estaban en unas colonias de verano y vinieron al cementerio. Fue pasmoso y alucinante porque esos niños no tenían tabús, esos niños no tenían miedo. Esos niños se paseaban por el cementerio preguntando quién hay aquí, qué hay aquí debajo, por qué esta piedra es tan grande y por último pidieron permiso para coger flores para hacer un cementerio en la playa. Somos los mayores los que ponemos los tabús. ¿Qué papel van a jugar las grandes empresas particulares que se ocupan ahora mismo desde funerarias, desde, quiero decir, todo lo que hay en torno de la muerte? Yo creo que hay dos temas diferenciados. Un tema son las funerarias, que se ocupan del servicio fúnebre. Básicamente son empresas privadas que tienen un interés mercantil como cualquier negocio que haya en este país. Y por otro lado están los ayuntamientos que gestionan los cementerios, hoy día también gestionados por empresas mixtas, también, que ahí el tema es diferente. En el tema de los cementerios yo creo que la parte cultura, la parte recuerdo, la parte historia, la parte museo entrará muy fuertemente y de hecho está entrando ya. Yo creo que la incineración tiene mucho a decir en el futuro de nuestros cementerios, que yo no sé cuál será porque no lo puedo predecir. Pero los cementerios cada vez tienen menos necesidad de construir sepulturas porque cada vez necesitan menos espacio. Lo que sí que creo es que esos cementerios patrimoniales, al menos las partes más antiguas de los cementerios, con el tiempo y por el camino que vamos, llegarán a ser museos a cielo abierto y serán una parte más que se visitará en la ciudad desde el punto de vista cultural. Yo creo que es muy importante que los cementerios vuelvan a ser un equipamiento de la ciudad. Los cementerios han sido lugares olvidados por las administraciones. Como han estado olvidados por las administraciones, han estado olvidados también por el público. En el momento que estos recintos se incorporen, de la manera que sea, en cada ciudad, de la manera que le venga mejor o que pueda hacerlo, otra vez, como un equipamiento más de la ciudad, ya sea para enterrar y para recordar a nuestros difuntos, como para aprender. Qué manera más bonita que aprender la historia de la ciudad que pasear por un recinto donde tenemos a todos sus protagonistas. Esto es lo que llegará y de hecho en España está llegando. Está llegando porque hay muchas ciudades ya que tienen sus propias rutas, muchas, y con la ruta europea desde luego esto lo vamos a poner a tope, vamos, va a ser una maravilla. ¿Y los jóvenes están interesados? Cada vez más. Cada vez más yo puedo controlar las rutas que tenemos en Barcelona y puedo decir que cada vez más hay más jóvenes que vienen a nuestras rutas. Es un tema por esto, es un tema a desarrollar también. ¿Qué importancia ha tenido Internet en dar a conocer los cementerios? Porque los blogueros son bastante activos en decir lo que les parece. Sí, los blogueros, esto ha sido una cosa que es reciente, porque antes no existía. Yo diría que es en los últimos 6 meses, desde que estamos con la ruta europea, que hubo alguien que se descolgó con un blog diciendo que apoyaba nuestra ruta. Yo creo que han tenido una importancia capital y la seguirán teniendo, porque a ver, el mundo futuro es el mundo de la comunicación y está ahí el futuro. Yo creo que llegaremos a tener quizá la ruta europea virtual, ¿por qué no?